Bueno, entonces, hasta este momento y durante toda su primaria, eh, creo de que estamos acostumbrados a trabajar únicamente con números, ¿verdad? Entonces, nos habla aquí. Dice, hasta ahora siempre hemos trabajado en matemáticas con números y signos. Es lo que se llama lenguaje numérico. Es decir, nosotros estamos acostumbrados hasta este momento a un lenguaje numérico, ¿verdad? ¿Qué es el lenguaje numérico? ¿Alguien me puede decir, según lo que dice acá, qué es el lenguaje numérico? Números y signos. Exactamente, ¿verdad? Es el que utiliza números y signos, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros trabajamos de aquí hacia atrás, ese era el lenguaje numérico. Solamente números y signos. Pero a partir de ahora vamos a trabajar con números, signos y letras. Bueno, y este definitivamente es un lenguaje matemático y es nuevo, ¿verdad? ¿Qué es lo que miran ustedes acá de nuevo respecto al anterior inciso? ¿Qué es lo nuevo? Porque tenemos números y tenemos signos. ¿Qué es lo nuevo? Letras. Letras. Las letras, ¿verdad? Las letras. Entonces dice que a este nuevo lenguaje matemático se le llama lenguaje algebraico. Entonces, podemos definir nosotros, entonces, que el lenguaje algebraico es aquella parte de las matemáticas en donde nosotros utilizamos números, signos y letras. Ese es el lenguaje algebraico. Entonces, nos dice acá que las letras que se utilizan en el lenguaje algebraico suelen ser las tres primeras del abecedario, A, B, C, y las tres últimas, X, Y, Z. Bueno, normalmente pues se utilizan esas tres, ¿verdad? Las primeras tres y las últimas tres. Pero no necesariamente nos vamos a limitar solamente a esas letras. Se pueden utilizar todas las letras del abecedario. Todas, ¿sí? No hay una letra que no se pueda utilizar. Pero por lo general, nos dice acá que son esas las que más se utilizan. Okay. Entonces, me indican, por favor, cuando ya hayan copiado para poder avanzar. Es que es una carta y no. También trae un poquito de... Okay. Entonces, hasta este momento, pues ya definimos el lenguaje numérico, que era el que utilizaba números y signos, y es el que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, ¿verdad? Y definimos el lenguaje algebraico como aquel que utiliza números, signos y letras. Y dijimos que pues normalmente las letras que más se utilizan son las primeras tres letras, A, B, C, y las últimas tres letras, X, Y, Z. Entonces, el lenguaje algebraico, entonces, se resume en esto. El lenguaje algebraico se resume como números, signos y letras, ¿verdad? Números como 1, 2, 3, 4 y todos los demás, ¿verdad? Positivos, negativos. Vemos acá lo que digo, ¿verdad? Los signos positivo y negativo. Es decir, esos números también tienen el signo positivo o negativo. Y no solamente estos números, sino pueden ser también, por ejemplo, fracciones, ¿verdad? También podríamos tener, por ejemplo, aquí 5 cuartos, 3 medios, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que va a estar contenido en el lenguaje algebraico. Y también las letras. Copiamos, por favor.
En este discurso se puede reflexionar y Profe, no puede ponerle arriba y yo me quedé en la última. Tenemos la expresión x más 2, ¿sí? La expresión x más 2. Dice que es una expresión algebraica formada por la letra x, el signo más y el número 2. Ahí dice siglo, chicos, pero es signo, ¿verdad? El signo más, ¿verdad? El signo más y el número 2. Es lo que nosotros podemos observar ahí, ¿verdad? Que tiene una letra, tiene un signo y tiene un número. Entonces, ahí vemos el lenguaje algebraico. Ese es el lenguaje algebraico porque vemos esos tres elementos de los que hablamos, ¿verdad? Números, signos, Tenema. letras. Dile que sí, que él le va a echar ya. Elmer, por favor, su micrófono, por favor. Entonces, ahí tenemos. Entonces, vean, en esta parte en donde tenemos x más 2, ¿verdad? Esa es nuestra expresión. Entonces dice que nosotros podemos leer esa expresión x más 2 como de la forma un número más 2, ¿verdad? Ahora, si observamos aquí dice un número, pero miren, según la flecha que tenemos ahí, la palabra un número, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere un número? A una letra. Se refiere a la letra, ¿verdad? Ahí podemos nosotros observar que sí, efectivamente, miren, se refiere a la letra. Dice un número y ahí vemos la flecha, se refiere a la letra, que en este caso es la letra X. Un número es la letra. Más, ¿por qué creen que dice más? Porque es un signo. Porque es el signo y efectivamente, ¿qué signo es el que tenemos allí? Más. El signo más, ¿verdad? Por eso más. Y luego tenemos 2, que se refiere al número que está acá, ¿verdad? El número 2. Entonces dice que utilizamos las letras para representar un número que no sabemos, ¿sí? O sea, ¿cuál es la función de una letra? La función de la letra es representar un número que no sabemos, ¿sí? La letra es para representar un número que no sabemos. Entonces, eso nos debe de quedar claro, ¿verdad? Que la letra la vamos a utilizar para representar un número que no sabemos. Ok. Me indican cuando ya hayan copiado. Y si hay alguna duda también. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe.
Ya, esta es la operación. Espero que no me salga. Vamos a continuar. Entonces, ya quedamos hasta este momento, entonces en que la letra nosotros la vamos a utilizar para representar un número, ¿verdad? Un número desconocido, un número el cual nosotros no sabemos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de esa definición. Entonces, si nosotros decimos un número más 3 es igual a 5, miren esa frase, ¿sí? Esta frase. Un número más 3 es igual a 5. Bueno, lo que queremos nosotros aquí es escribir eso en un lenguaje algebraico, es decir, utilizando letras, números y signos. Bueno, entonces dice que este número del cual nos está hablando acá, un número, nosotros lo podemos representar como una letra, porque no sabemos qué número es, ¿sí? Por el momento no sabemos qué número es. Entonces, venimos y escribimos la letra X. Puede ser cualquier otra letra, ¿verdad? Entonces, X. Luego de la letra X, ¿qué tenemos? Dice más. ¿Y eso cómo lo interpretamos? Lo interpretamos como un signo, ¿verdad? Un signo más. Luego el número 3. Una, 3. Y luego tenemos igual, dice, igual. ¿Igual a qué? 5. 5, muy bien. Entonces ahí tenemos. Si se dan cuenta, pues nos quedó lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que está aquí escrito. Pero a esto lo que se le llama es traducción. Esto es una traducción de una frase verbal a un lenguaje algebraico. Los números desconocidos, los números que no conocemos, quedemos claros, los vamos a escribir con una letra. Los signos más y menos se van a sobreentender cuando quiere decir más o menos. Y los números definitivamente pues se enuncian, ¿verdad? El enunciado aquí era un número más 3 es igual a 5. Y de allí nos queda esta expresión. X más 3 igual 5. Bueno, entonces, definitivamente, digamos, si nosotros decimos X más 3 igual a 5, ¿cuánto valdría X? 2. 2. 2, ¿verdad? Aquí pues es fácil saber de que X vale 2, porque entonces 2 más 3 se cumple lo que nos está diciendo, ¿verdad? 2 más 3 igual a 5. Y es lo que nos dice acá, ¿verdad? Es fácil saber que el valor que tiene la X es igual a 2 en el ejercicio anterior. Más adelante vamos a ver nosotros cómo vamos a poder conocer ese valor de las letras. Porque lo siguiente que vamos a estar nosotros trabajando es acerca de las ecuaciones. Entonces, voy a dar ahí un tiempo para que ustedes puedan copiar. Ya, profe.